Bien, buenos días. Vamos a iniciar. Denme un momento, por favor. Ok. Bueno, vamos a iniciar con esta jornada. Vamos a tener algunas actividades. Una pregunta, no me he fijado. ¿Se escuchó bien los videos o no se escucharon? ¿Se escucharon los videos o no se escucharon? No. Yo no escuché nada. Vale. Sí, pregunto porque me acabo de dar cuenta que no le di la opción de sonido. Bueno, bueno, voy a activar el sonido porque sí lo vamos a ver en otro momento ¿cómo decirles? Vamos a ver un par de videos en esta jornada, porque vamos a hablar un poco sobre manipulación genética y organismos transgénicos. Y bueno, siempre vamos a hablar un poco sobre la convivencia familiar. Aquí se mencionan 5 tipos o 5 formas. Y yo les dejo aquí mi parte, ¿ya? La convivencia familiar es de mucha importancia. Podemos dedicar tiempo a nuestros amigos, la escuela de aprendizaje, pero nada puede llenar ni sustituir la convivencia familiar. Por ello, comparto en esta parte algunas formas de poderlo realizar, ¿sí? Primero, desarrollar una comunicación muy necesaria, respetar los tiempos del otro. Bueno, hay un momento en el que en la semana todos, absolutamente todos, tenemos alguna situación que hacer, algo que resolver, algunas tareas que entregar, ¿ya? Pero siempre es muy importante dedicar un tiempo. Tolerar a los demás, fundamentado en el respeto, claro. Yo decía a los más chiquitos, porque soy también, estoy con 7º grados, de que muchas veces nosotros ya los adultos, y ustedes me comprenderán mejor por ya la carga académica que llevan, de que quizás que justamente cuando más cansados estamos es cuando más necesitamos del apoyo de la familia. Entonces, tenemos que ser ese agente de cambio y de unión familiar, independientemente la situación que tenga nuestra familia, ¿ya? Es importante esa parte, ¿de acuerdo? Así que, bueno, los motivo a eso. Vamos a ver esta parte de la evaluación diagnóstica o de las preguntas. Primero, un organismo mejorado genéticamente es lo mismo que un organismo, un organismo mejorado genéticamente
¿Es lo mismo que un organismo modificado genéticamente? Esa sería la primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cómo se hace un organismo modificado genéticamente? Vamos a ver, ¿qué opinan? Bueno, vamos a avanzar en esta parte entonces. Ya vamos a ver, ya vamos a hablar un poco sobre ello. Tenemos, vean, en nuestro organizador gráfico tenemos la segunda ley de Mendel y lo que estamos observando ahí son características, ¿cómo es? Características dominantes. Alguien levantó, dígame, sí. Sí, perdón. Es de que quería responder la pregunta que había dicho, que Ok, estaba investigando. A ver, según entendido lo que de lo que acabo de ver, alteración sería, o sea, los dos, alteración y modificación, significa, en base serían que algo en los genes no es como debería. El problema es de que alteración sería de que el origen es totalmente natural, o sea, es simplemente como un trastorno o es una enfermedad genética, mientras que modificación ya creo que sería que un factor exterior ya interviene conscientemente en que este cambio ocurra. ok, muy bien. El que es mejorado genéticamente ya es un factor. Bueno, ambos son hechos por el humano. En eso sí, 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 sí te lo comprendí muy bien. Efectivamente, como mencionas, han estado, mm, han estado modificándose a través de selección artificial, ¿sí? Es decir, hemos elegido algunas características y esas características específicamente son aquellas que buscamos en los diferentes seres vivos. Muy bien. Lo que se acaba de mencionar tiene que ver con la aplicación de la biotecnología, ¿sí? Y en la aplicación de la biotecnología, pues bien, una de estas partes muy importantes es la mejora genética. Y tal como mencionas, muchas gracias por esa parte, en el modificado genéticamente sí ya lleva unas técnicas como la ingeniería genética en la cual eh, han insertado genes, ¿sí? De otro tipo de especies que no son propiamente la que se está, o sea, la especie que se está analizando, porque han tenido que hacerse a través de la ingeniería genética ese tipo de situaciones. Ahora, está bien, muy buen punto y vamos a analizarlo en esta jornada. Está bien algunas cosas relacionadas a la parte científica. Y vamos a poder ver que el problema no es tanto como la modificación genética en sí, sino algunas de las consecuencias y algunas de las, del modelo, ¿sí? Que se utiliza para introducirnos esa parte de los transgénicos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el punto quizás que más se ataca
y por eso es que son tan rechazados los transgénicos en nuestra cultura, ¿sí? En cambio, sociedades europeas no permiten los transgénicos por, mm, por no, principalmente de forma empresarial es que se toma eso. Y vamos a ver algunos videos que relacionan eso, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias por participar. Ah, perdón, tenía el mute. Bien, decía que hay dos tipos de caracteres aquí, dos alelos que se están analizando. Tenemos la primera característica y vemos el primer gato, es homocigótico en su primera característica y, bueno, es homocigótico dominante en la primera característica, homocigótico recesivo en la segunda característica, al revés del gato número 2, donde la primera característica es homocigótica recesiva y la segunda característica es homocigótica dominante. ¿Sí? Entonces sale una combinación muy interesante eh, de los gatos, ya porque en el dominante, que tiene que ver en este caso con la cola corta, ¿sí? El gato va a tener las características de la cola corta y el color café, que serían esos los rasgos dominantes. Aquí tenemos la cola corta, perdón, la cola corta es la dominante y la cola larga es, en este caso, S, la recesiva. Bien, y por supuesto, en la parte de los humanos esto es menos ¿cómo decir? Menos directa porque hay todo un conjunto de genes que está trabajando como alelos múltiples, ¿sí? Ya lo mirábamos un poco los tipeos sanguíneos, etcétera, etcétera, y eso es parte. Ok, vamos a ver. Aquí. Voy a poner un simulador. Vean, tienen una suerte ustedes. Voy a explicar por qué razón. Porque había estado buscando precisamente un simulador y en este simulador, pues bueno, no lo había hallado. Bueno, sí lo tenía, o sea, de hecho sí lo tengo descargado. Hay uno que no he encontrado, este, pero que utiliza el Flash Player. Y como ustedes saben, Flash Player dejó de ¿cómo se llama? De estar como extensión en Chrome. Yo no utilizo Chrome, utilizo Opera, pero igual Flash Player no funciona. Y, y bueno, me he dedicado a la tarea precisamente porque voy a dar una charla relacionada a algunos simuladores de biología. Entonces me di a la tarea de buscar varios de los simuladores. Y hasta ayer encontré el simulador que quiero compartir con ustedes. Denme un momento, ¿dónde está? Ok, aquí está. Bien, lo comparto entonces. Bien, para hacer, bueno, este es un,
¿cómo decir? Un simulador que tiene que ver con extracción de ADN y precisamente esta extracción de ADN se hace con cualquier especie. Este es uno así como como prueba de paternidad, con lo que se refiere a prueba de paternidad específicamente para ADN, o en una situación forense se utiliza exactamente estas mismas técnicas. Bien, primero, se necesita el ADN, ¿sí? Se necesita el ADN ¿cómo se llama? Como del portador del que va a proporcionar la muestra o de quién se necesita la muestra. Ok, se utiliza en estas partes que estamos viendo, pruebas de paternidad, análisis y evidencias para evidencias forenses, incluso exhumaciones tiene que ver con este tipo de análisis también. Y aquí tenemos pruebas genéticas, identificación de cuerpos, a ver si son familiares o qué. Esto, bueno, aquí en el país es un caso muy especial. Y análisis, pues siempre lo ha sido, ya, siempre lo ha sido, es un caso muy especial. Y análisis de evidencia forense, por ejemplo, muestras de sangre. Entonces, fundamentalmente lo que se hace es, primero en el laboratorio se lleva o se va a llevar la muestra o se va a extraer la muestra y se van a seguir los siguientes pasos. Primero, necesito una célula, ¿sí? Viable. Ahí vamos a tener la parte del cromosoma y el cromosoma sabemos que tiene el material genético que necesitamos, que sería en tal caso el ADN. Bien. Okay. La célula, ¿ya? En este caso, se hace un hisopado bucal obteniendo las células epiteliales en la boca, ¿ya? Y posteriormente se coloca en una muestra, ¿sí? Déjame ver aquí. Ok, vale, se colecta la muestra que fue de la mejilla del portador, del donante, digamos, ¿ya? Luego se tienen los diferentes instrumentos que serían no recuerdo cómo se llama este instrumento. Se van a utilizar microcentrifugadoras, las micropipetas, las puntillas de micropipeta, las diferentes soluciones. Estos que están acá son tubos Eppendorf y el hisopo con la muestra. ¿Ya? Bien. Ajá, ya me acordé. Bien, pues el primer paso es como hacer el hisopado, que tiene que ver con la extracción de las células. Se coloca en el primer tubo de Pendorf precisamente porque ahí están las células, ¿sí? Y esas células contienen el núcleo muy bien, y entonces precisamente son esas células vivas las que tienen el núcleo viable, las que se pueden utilizar.
se le agrega una solución. Aquí dice solución de lisis, es decir, que lo que va a hacer en un primer momento va a ser romper la membrana celular para que quede precisamente únicamente el núcleo lo más expuesto que se pueda, ¿sí? Luego se lleva a una, ¿cómo se llama? Bueno, en realidad contiene agua tibia y es precisamente para hacer un rompimiento bueno, hay un cambio de temperaturas y en esa variación de temperaturas es como cuando nosotros tenemos algunas, cuando estamos tomando, por ejemplo, una sopa muy caliente y posteriormente hacemos esa variación, ¿ya? De temperatura cuando tomamos algo inmediatamente frío, ¿sí? Aquí tenemos entonces las histonas, el ADN, las histonas, recuerden ustedes que van a ser proteínas a las cuales se va a estar enrollando la hebra de ADN, le va a dar un volumen, le va a dar estabilidad a lo que nosotros conocemos específicamente ya como el cromosoma, ¿sí? Y precisamente por eso es que se utiliza la solución de lisis, está ahí, se rompe, se saca el tubo de Eppendorf, se le aplica una solución. Ya, vean en esta parte. La solución salina tiene que ver únicamente como una solución isotónica. ¿Se acuerdan cuando miramos las partes de las diferentes como es membrana celular y teníamos las soluciones isotónicas, las hipertónicas, las hipotónicas, ¿sí? Bueno, entonces esto va a servir específicamente para regular osmóticamente y que no se nos vaya a dañar el núcleo y que se vaya a desnaturalizar el ADN. Vean esta parte es importante porque lleva el ADN, ¿sí? Estas hebras, ¿sí? Estas hebras se pueden observar. Cuando estamos haciendo un experimento muy propio de ADN, o de extracción de ADN, por ejemplo, en plátano, estamos haciendo extracción de ADN quiero ver qué otra era. Bueno, no recuerdo bien, pero hay algo. Fresa es otra. Extracción de ADN en fresa. Pues se logra ver específicamente una región en tu ensayo que se hace una forma muy pedagógica, pero que no utiliza tanto equipo, ¿sí? Se logra observar algunas hebras que se han reunido de esta misma forma en los tubos de ensayo. Bueno, ya con el ADN que ya ha sido como extraído gracias a las diferentes soluciones de las cuales acabamos de mencionar, se toma en el tubo, ¿sí? Se introduce en la microcentrifugadora, ya. La microcentrifugadora que contiene la muestra quedó a la izquierda por efecto físico del equilibrio, ¿sí? De equilibrio ¿cómo decirle? Es decir, así como en las Chicagos, ustedes han visto en las ruletas rusas, ya cuando nos subimos, nosotros siempre esperamos que inmediatamente la silla que está abajo, bajan las personas, nosotros esperamos inmediatamente que seamos nosotros los que
a los que nos toque ese turno. Sin embargo, vuelve a subir precisamente porque está buscando un equilibrio en la fuerza centrípeta y centrífuga, ¿ya? Siempre va a buscar un equilibrio. Es igual que las tuercas tienen que ser pares de esa misma forma en los carros, ¿sí? Para evitar un desequilibrio y que eso vaya a ocasionar un accidente. Pues bien, es precisamente de esta misma forma y esa es la razón por la cual el tubo número 2 también se coloca para este tipo ¿cómo se llama? De fuerza. Ok, se activa y viene ya desnaturalizado. No, ¿cómo se llama? Espérame, se llama las proteínas y otras moléculas se van al fondo, ¿sí? Y entonces viene una segunda, ¿sí? Ok, se le aplica alcohol isopropílico que va a lavar, ¿sí? Va a purificar lo que tenemos ahí. Y entonces todo aquello que no sea ADN va a quedar en diferentes puntos, vean, ¿sí? Va a quedar en diferentes regiones, desnaturalizado ya el ADN, nuevamente se lleva a la microcentrifuga, el mismo efecto, y bueno. Ya de ahí lo que se tiene es precisamente el ADN. Bueno, sí. Bien, esa es la forma como, por decirlo, en los laboratorios se extrae ADN y ahora, posteriormente de eso, se aplica lo que ya vimos nosotros en la parte de la guía, que es la replicación. Sí, ya en el momento cuando sí ya ha sido ADN multiplicado, ahí dice DNA o ADN recombinante, ¿sí? ¿Qué es esto? Se ha extraído un gen, ese gen es el que se ha utilizado para, bueno, se ha multiplicado a través de esta replicación y ese gen se va a insertar en algún tipo de organismo porque este gen tiene algunas características importantes en la industria o en diferentes situaciones, ¿ya? Eso es el primer paso, extraer el ADN, modificar el ADN para crear un organismo modificado genéticamente. Ustedes podrán ver aquí que es exactamente la misma teoría, ¿sí? Es exactamente los mismos pasos, con la única diferencia que lo que se está utilizando. Dice, el proceso de expresión del gen es siempre el mismo, ¿sí? Cuando estamos diciendo que es siempre el mismo es porque ese ADN se va a replicar, pero este ADN ya es ADN recombinante, ya no es ADN ya no es ADN de forma natural, ¿sí? Y entonces como el mismo ADN se ha replicado, ¿sí? Se está transcribiendo. Recuerden que en la transcripción lo que se ha hecho es una copia exacta, ¿sí?
y se ha transcrito a ARN y posteriormente viene el proceso de traducción, ¿sí? Y eso se le llamó dogma central de la biología celular molecular y es exactamente lo mismo que conocemos como la traducción, ¿sí? La expresión del gen o síntesis de proteína. Ok. Vemos aquí un poco de lo que hemos visto. Está el ADN, se empaqueta junto con las histonas, va formando lo que es la cromatina, ¿ya? Se enrolla, se empaqueta y va a formar un cromosoma, ¿sí? Y ahí es donde está toda la información genética, toda la información genética que puede ser, como lo mencionábamos, aquella información que va a expresarse, si son los caracteres dominantes, y si no, van a quedar escondidas, en algún momento van a ser expresadas. ¿Sí? Bien, esto es fundamentalmente lo mismo de la transcripción, ¿sí? Las partes, las fases, la síntesis de proteínas, ¿ya? Y me voy a ir hasta el final con las actividades. Bien, me voy a tener un momento para presentar otro video, ¿sí? Permítanme. Bien, decía que para una mejora genética se obtiene todo esto en diferentes generaciones y aplicando la ingeniería genética, pues simplemente se saca, así como en el simulador, se saca el ADN, ¿sí? Se hace todo el efecto que se tiene de la replicación, ¿sí? Justamente en el momento de la transcripción se pueden obtener, o sea, se puede crear una panda modelo, ¿sí? A través de ingeniería genética se unen las bases nitrogenadas, bueno, los nucleótidos se unen, se crea la banda 5'3' y posteriormente se multiplica. Al multiplicarse, se puede hacer el otro proceso de, ya teniendo el gen completamente listo, pues simplemente se aplica a una planta en la cual vaya a llevar ese gen de interés. Bien, pues ya vimos algunas de estas, ya hemos visto un poco sobre, dentro de lo que había en los videos, teníamos esta parte también de la reproducción. La reproducción asexual en las plantas ha sido muy importante para todo esto, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque se obtienen clones. En la ingeniería genética lo que se está clonando es precisamente un solo gen, y ese se va a multiplicar muchísimas veces para obtener ciertas características, pero en este caso, bueno, esta era una remolacha, ¿sí? Justamente la partí para obtener clones de esta remolacha, ¿ya? El objetivo, mi objetivo era obtener yemas precisamente para producir, no para producir ¿cómo se llama? Las remolachas, el bulbo como tal, sino para obtener en realidad ¿cómo se llama? Esta parte de las hojas, ¿sí? Porque al igual que el bulbo, las hojas también contienen alta cantidad de
antioxidantes, ¿sí? Y en otro experimento, a la vez, logré obtener a partir de una sola semilla. Ustedes saben que en una semilla únicamente va a crecer un solo árbol. Esta era una semilla de aguacate. Hice algunas condiciones ahí y a partir de ello lo que pude obtener era pues ¿sí? Dos plantas de aguacate. Ahora, no me pregunten dónde terminó todos estos experimentos porque de recordar comienzo a detestar otra vez los gatos que venían a travesear aquí por mi casa, ¿ya? Entonces no logré terminar los experimentos, pero vean, estos son clones, específicamente cada una de estas plantas que obtuve, de hecho, eran, o sea, mantenían la misma información genética. Precisamente, en muy buena parte por eso es que las empresas que producen semillas, bueno, como semillas mejoradas, lo que hacen fundamentalmente es hacer infértiles las flores, los frutos que se van a producir. ¿De acuerdo? Bien, tenemos igual material genético. Esto no me voy a detener. Diferentes formas de reproducción asexual. Esto es únicamente para ubicarnos que, bueno, existe la reproducción asexual y la reproducción asexual es la que se puede aplicar fundamentalmente a todo esto, ¿sí? En esta parte de la gemación, bipartición de las células, precisamente se puede multiplicar específicamente diferentes genes cuando ya estos han sido modificados también genéticamente. Bueno, siempre hablamos de la reproducción. En la reproducción sexual, el enfoque que le quise dar en este punto es precisamente en la mejora genética, ¿sí? Solamente se puede hacer a través de la reproducción sexual, puede hacerse las diferentes mejoras genéticas, pero dentro de toda esta situación, por ejemplo, en la reproducción sexual de los animales, una de las condiciones muy importantes es precisamente que se necesitan ciertas características y a partir de esas características es que se hace la mejora genética. Ojo con esto, mejora genética. Ahora bien, se puede, ¿sí? Se puede hacer también en animales. Ya espero que me alcance el tiempo para que logremos clonar un ratón, ya, con un simulador que me encontré también por ahí, podamos utilizar el simulador para clonar un ratón. Vean, entonces, como mencionaba, esto es ya a nivel molecular, ¿sí? Como les repito, en muchas de las ocasiones podemos estar observando el fenotipo, ¿sí? Pero no entendemos qué es lo que está pasando a nivel molecular y muchas veces las respuestas están precisamente a un nivel molecular. Precisamente ya en esta parte de lo que se habla sobre biotecnología, manipulación genética y todo eso, es fundamentalmente el papel que se le ha dado a lo que es la biotecnología tiene muchísima importancia porque gracias a la biotecnología el alimento ha subsistido por muchísimo tiempo y eso ha permitido que también subsistamos como especie, ¿ya? La biotecnología ha sido utilizada siempre. De hecho, cuando hablamos precisamente de selección artificial, hemos estado aplicando biotecnología. Como lo dice aquí, pan, queso, yogurt o incluso cerveza
han sido producidos mediante biotecnología, porque la biotecnología, de forma literal, significa tecnología aplicado a los seres vivos, a los sistemas vivos, ¿sí? Entonces, eso ha sido utilizado relativamente siempre. Ahora, ya con el avance tecnológico, el avance científico, el poder utilizar todo esto aplicado a la genética, ya viene a convertirse en algo mucho más interesante, y es cuando ya viene la aplicación de la biotecnología, pero de una forma molecular. Y precisamente eso permitió, por ejemplo, la clonación de la Dolly, famosa la Dolly. Ya vamos a hacer algo parecido. Crear organismos transgénicos. Nosotros aquí en el país o sea, no tiene la capacidad de crear. Vean, y esto que tiene muchísimo tiempo, y han existido, bueno, hay empresarios que tienen empresas que han trabajado con semillas, y no hay aquí en el país laboratorios que tengan que ver con ingeniería genética. Ya no existe eso. Y no hay cómo reconocer tampoco desde una forma molecular si determinado alimento es transgénico o no. Pero a partir del 25 de diciembre del 2003, El Salvador, o sea, ya en El Salvador es legal que se transporten transgénicos, ¿sí? Ya en El Salvador entró en vigencia un tratado, ¿sí? Se llama Protocolo de Cartagena, y en el Protocolo de Cartagena donde se aprueba aquí en el país el protocolo, aparentemente y exclusivamente para que pueda movilizarse semilla transgénica de frontera a frontera. Aparentemente no para que se quede ni para que se utilice aquí en el país, pero sí para que se pueda transportar. Ahora, ¿creen ustedes en realidad de que no ha existido semilla que se ha quedado aquí en el país por diferentes formas, por diferentes fuentes? Pues no voy a ¿cómo se llama? Mejor no supongo, ya mejor nos vamos directamente a hechos. Ahora, fundamentalmente tiene implicaciones religiosas, y precisamente por esas ¿cómo decir? Implicaciones religiosas es que muchas de los transgénicos son mal vistos, implicaciones sociales también, implicaciones ecológicas, y por eso diferentes fuentes están en contra de los transgénicos, ¿ya? Aunque muchas de las ocasiones tiene que ver también otros trasfondos. Ya vamos a mencionar algunos de ellos. Se cree que con ello existirán o existen muchas de las muertes en la fauna, flora silvestre, y precisamente ese es uno de los contras que tiene la aplicación de la ingeniería genética, ¿sí? Para las plantas transgénicas principalmente. Por ejemplo, lo dice aquí: resistencia a herbicidas, insectos, enfermedades microbianas. Eso es lo que se busca, pero tiene también una connotación muy de modelo económico, ¿ya? Así que, bueno, hablar de animales transgénicos, hay algunas vacas que, bueno, esta raza, la Holstein, es precisamente muy productora de leche, ¿sí? Entonces son modificadas genéticamente para que produzcan aún más leche.
Algunas incluso son modificadas para que ya lleven algún tipo de vitamina. Otro que contiene mucha esta parte de ingeniería genética aplicada a la agricultura es, ustedes se recuerdan, en algún momento pusimos alguna imagen de Hugo, que es el toro transgénico, y el cual se pueden observar la mayor parte de músculos. Era un toro muy musculoso y fundamentalmente había sido creado por ingeniería genética, así un toro transgénico. Bueno, en la medicina y en la farmacia, pues tiene muchas implicaciones por la creación de proteínas, por ¿cómo decirles? Por las diferentes sustancias farmacéuticas, por ejemplo, la insulina, ¿sí? La insulina, ustedes saben que históricamente en algún tiempo se obtuvo a través de insulina de cerdo y eso era lo que le inyectaban a las personas, ¿sí? Purificaban la proteína y eso se lo inyectaban a las personas para precisamente obtener el mismo efecto de la insulina. Posteriormente se modificó genéticamente la bacteria Escherichia coli y a través de Escherichia coli se insertó el gen de la insulina y se utiliza hoy en día la insulina producto de bacteria, ¿ya? O sea, quiero que bueno, ya voy a poner un video que que explica mucho mejor esto, pero lo que quiero que se entienda es, se tiene un gen y este gen, ¿ya? Es específicamente para producir una proteína, ¿sí? ¿De dónde se obtenga? Relativamente no es importante, ¿sí? Se puede obtener de una fruta, se puede obtener de de donde se quiera, ¿ya? De una bacteria, ¿sí? Si el gen es humano, entonces se puede consumir, se puede obtener mediante cualquier forma ¿cómo se llama? De otro producto, ¿ya? Por ejemplo, a través de los transgénicos se han creado diferentes vacunas porque el gen tiene algo, o sea, el gen está produciendo una sustancia que prácticamente va a inmunizar a las personas cuando se estén alimentando de determinada fruta o determinada verdura, ¿sí? Eso de la combinación de genes ha sucedido por muchísimo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, o sea, cada vez que nosotros nos alimentamos de alguna fruta, si incluso vean, bueno, para los que nos encantan las conchas, ya, prácticamente si se van moviendo mucho mejor, ¿sí? Si se van moviendo, solamente les aplicamos un poco de limón y nos las comemos vivas, prácticamente, ¿sí? Entonces, eso ha sucedido por miles, millones de años, el podernos haber alimentado de diferentes, ¿cómo se llama? Seres vivos y no pasa nada, ¿sí? Nuestro sistema degrada todas aquellas proteínas que puede degradar para obtener los aminoácidos, ¿sí? Si estamos hablando a un nivel molecular, no hay ningún problema. Lo consumimos y definitivamente no hay, o sea, vamos a obtener los nutrientes, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? Lo vamos a ver en este video.